Ok, muy bien. Buenas noches a todos. Bienvenidos a este octavo seminario del año 2024 del Instituto de Ciencias Médicas. Agradeciendo a todos por participar con nosotros la noche de hoy y mencionarles que el Instituto de Ciencias Médicas tiene como misión contribuir a la prevención y el tratamiento de las enfermedades a través de la investigación, la educación y acciones de salud pública con incidencia en políticas públicas. Y como parte de esa misión de docencia y educación del conocimiento científico, traemos el seminario de hoy llamado Genética de la enfermedad de Parkinson idiopática y otros parkinsonismos. Será presentado por la doctora Julia Valenzuela. La doctora Valenzuela es neuróloga clínica, realizó estudios en medicina en La Habana, Cuba, y posgrado en neurología en el Hospital Hermanos Ameireiras en La Habana, Cuba. Ha realizado diversos cursos en el campo de la neurología, entre ellos fluctuaciones motoras y no motoras de la enfermedad de Parkinson, de la Sociedad Española de Neurología, curso de semiología de la enfermedad de Parkinson del grupo SEN. Posee una amplia experiencia en la enfermedad de Parkinson y otras enfermedades neurológicas. Actualmente labora como neuróloga clínica en el Hospital Regional Anita Moreno de Los Santos y la clínica Vale Neurology. Muchas gracias, doctora. Un honor contar con usted la noche de hoy. Previo a su presentación, daremos un pequeño espacio al doctor Iván Landírez, quien es el presidente e investigador del Instituto de Ciencias Médicas. Así que adelante, doctor, y posterior entonces el inicio de la presentación. Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, doctor, le Sí. escuchamos bien. Doctora, queremos agradecerle por concedernos este seminario de difusión sobre la genética de la enfermedad del Parkinson. Yo solamente quiero decir que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad que tiene mucho por investigarse en Panamá. Tenemos muy pocos estudios. Se sabe, por ejemplo, que en los blancos es más frecuente la enfermedad de Parkinson y que probablemente el 20% de las personas con enfermedad de Parkinson tienen alguna variante genética que explicaría su condición o quizás algo más. La doctora Julia Valenzuela nos explicará en mayor detalle sobre la genética del Parkinson y otros parkinsonismos. Así que adelante, doctora. Muchísimas gracias por estar presente acá con nosotros y los micrófonos son suyos. Gracias. Ok, muchas gracias. Espero que todos estén bien en esta noche. Esto me presento, como me había presentado el doctor Iván Landírez, y le doy las gracias al Instituto de Ciencias Médicas y al doctor Iván Landírez por el honor que me da de poder exponerle la genética en la enfermedad de Parkinson y otros parkinsonismos. Este es un tema que para mí abarca mucho, creo que pasaríamos horas hablando de esto, pero trataré de hacerlo lo más resumido y más fácil de entender. Eh, ok, empezando como introducción, que es lo más fundamental en lo que es la genética de la enfermedad de Parkinson, debemos empezar todo desde el principio, como todo en el universo. Desde el nacimiento de la genética humana en el siglo XXI hasta el momento actual, el desarrollo de las técnicas de identificación de factores genéticos se ha empleado enormemente en muchas áreas de la medicina, y la neurología no se escapa a ello, principalmente y específicamente los trastornos del movimiento, que se ha extendido considerablemente. Cabe destacar, para tratar de resumir un poco más sobre esto, con la identificación de nuevos genes asociados a formas mendelianas de enfermedades y la existencia de factores de riesgo que aumentan lo que es la susceptibilidad de sufrir ciertos trastornos. El abordaje del diagnóstico genético de los pacientes con trastorno del movimiento se nos complica a los neurólogos. A este hecho hay que sumar la dificultad añadida que supone encontrar cambios genéticos cuya implicación en el fenotipo de nuestros pacientes no está bien clara,
Muchas veces los pacientes no llegan con todos los criterios para poder engancharlos o colocarlos en cierto fenotipo porque a veces vienen incompletos. A este hecho hay que sumar la dificultad añadida que supone encontrar cambios genéticos mucho más difícil, con implicaciones para nuestro paciente, como es el caso de las variantes de significado incierto, que no solamente es un resultado que es difícil cuando me llega a, mí, a la consulta de neurología, sino también para los propios genetistas. Todo lo anterior cobra más importancia si tenemos en cuenta que el futuro del tratamiento de algunas enfermedades neurodegenerativas que cursan con trastornos del movimiento pueden ir dirigidos a la identificación de ciertas variantes patogénicas y terapias más específicas en base a los mecanismos etiopatogénicos implicados en la enfermedad. Cabe destacar también que esto es algo que se está empezando a tener muy presente en la enfermedad de Parkinson en los últimos años, y en este escenario tan difícil, con una inquietud propia que me surge, la necesidad de plantear como colaboración entre neurólogos y genetistas que sirvan de apoyo al paciente neurológico, al neurólogo, al genetista, en su práctica clínica diaria, y que se pueda dirigir el trabajo diagnóstico ante la sospecha de entidades de etiología genética, que podamos realizar protocolos neurogenéticos en los trastornos del movimiento, incluso otras patologías como lo es la epilepsia, que tiene alta prevalencia e incidencia en nuestra área. Como todo, tenemos que saber qué son los trastornos del movimiento. Bueno, los trastornos del movimiento se supone un grupo de entidades heterogéneas desde el punto de vista fenotípico, abarcando desde los denominados trastornos hipocinéticos, entre esos tenemos la enfermedad de Parkinson, y que supone la mayor representación, hasta los trastornos hipercinéticos, englobando lo que son las distonías, las corias y los tics, entre otros. Cabe destacar que para establecer un diagnóstico etiológico de los trastornos del movimiento es preciso un abordaje multimodal, desde un enfoque semiológico, pasando por características propias de la enfermedad, apoyándonos con características radiológicas, incluyendo pruebas moleculares en la radiología, como es el SPECT o el PET, con la emisión con la vía de la levodopa, incluyendo en algunos pacientes pruebas genéticas. El diagnóstico genético de entidades que cursan con trastornos del movimiento es con frecuencia complicado, como es la enfermedad de Parkinson, cuya etiología es multifactorial, estando involucrados factores tóxicos, como puede suceder en casi el 65% de los pacientes que atendemos en la consulta de neurología de provincias centrales, que casi la mayoría tienen antecedentes de haber estado expuestos a tóxicos como el MTP y a otros tipos de insecticidas y herbicidas. También hay otros factores involucrados en los trastornos del movimiento o en la enfermedad de Parkinson, como son los cambios ambientales, metabólicos, y lo que ahondaremos el día de hoy, los factores genéticos. En ella, la implicación de los factores genéticos se extiende desde formas mendelianas con penetrancias completas hasta factores de riesgo comunes, como yo lo había mencionado, que aumentan el riesgo de sufrir la enfermedad. Y creo que aquí ahorita mismo hay neurólogos conectados y que saben precisamente de lo que estoy hablando. Otro punto muy importante es saber sobre lo que es la nomenclatura de los trastornos del movimiento de origen genético. Cuando yo empecé la residencia de neurología, una de las cosas más difíciles que pude tocar durante lo que fue el estudio de los trastornos del movimiento era de dónde surgía la nomenclatura de los trastornos de movimiento, por qué se le daba esos símbolos, esos números. Era un poco engorroso aprenderse la cantidad, hasta 23 y ahora hasta 24. Y esto es importante y una diapositiva porque sé que hay muchos estudiantes de medicina, doctores, neurólogos, y esto es un hecho que dentro de la genética hay que saberlo dominar. Antes del 2016 se utilizaba un sistema estandarizado en las formas monogénicas de los trastornos del movimiento, tal es el caso de la enfermedad de Parkinson, que se nombraban con un sistema que agrupaba símbolos. En el ejemplo de Parkinson, el PARK o PAR y números. Cuanto al símbolo, como pueden ver en la pantalla, hacía referencia al locus de la región cromosómica ligada al trastorno familiar o un fenotipo específico en cuestión,
aunque el gen no fuera conocido. Esto lo subrayo muy bien, aunque el gen no fuera conocido, seguido de un número que designaba el orden de descripción de dichos trastornos. Esta clasificación, aunque ha sido empleada durante años, contaba con ciertas limitaciones, como la antes mencionada, aunque el gen no fuera conocido. Presentaba dificultades para relacionar los hallazgos con algunos fenotipos, la asignación de diferentes símbolos para un mismo trastorno, o incluso el hecho de que se realizaban asociaciones entre un gen y un trastorno de movimiento, aún sin confirmar su implicación. Estas cuestiones, entre otras, hizo que en el 2016 la Movie Disorder Task Force for the Nomenclature of Degenerative Movie Disorder emitiera un nuevo sistema para denominar los trastornos del movimiento de origen genético. Esta clasificación se resume en una serie de recomendaciones que ellos nos dan, que han sido actualizadas recientemente y que empezaron desde después del 2016 hasta el 2022. Estas recomendaciones que da la Movie Disorder, una de las primeras es incluir solo trastornos cuyos genes causativos hayan sido identificados. 2, el prefijo debe asignarse en relación al trastorno del movimiento que predomina en la mayoría de los casos asociado a una forma genética. Ahondando un poco en esta segunda recomendación, en los casos en los que existan dos trastornos de movimiento predominantes, o en los que un mismo gen dé lugar a dos fenotipos igual de prevalentes, se puede emplear el prefijo de ambos. Un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, DYT/PAR, cuando existe distonía primaria, además asociado a un gen de la parquina, ya sea cualquiera de los 23, en un solo individuo, y que los dos son prevalentes o predominantes en el individuo. En la actualización del 2022 se incluyen los trastornos de movimiento mixto, que anteriormente no se incluían antes del 2016. En este supuesto, cuando un gen se asocia a dos trastornos diferentes y que no sea posible distinguir el fenotipo predominante, se categorizará siguiendo este nuevo concepto como trastorno del movimiento mixto, o sus siglas en inglés MXMD. En la nueva revisión se excluye la categorización en base a los hallazgos de la neuroimagen para designar entidades como, por ejemplo, ponemos un ejemplo, la neurodegeneración por acúmulo de hierro cerebral, que sus siglas en inglés son NBIA, o por calcificaciones cerebrales, cuya sigla en inglés es la PFBC. Así, en estos casos se designará el prefijo según el fenotipo predominante y se añadirá un sufijo que hace referencia a los hallazgos característicos de neuroimagen. La tercera recomendación es el sufijo que sustituye por el nombre del gen. Un ejemplo claro es el DYT1. Significa, para los neurólogos que están escuchando y los genetistas, y para los que no están familiarizados con las DYT1, significa distonía primaria de inicio precoz debido a una opción. Esto pasa a ser DYT1-TOR1A, entonces quedaría como distonía primaria de inicio precoz debido a mutación del gen TOR1A citado en el brazo largo del cromosoma 9, que antes se conocía, como había mencionado, como DYT1. En la cuarta recomendación no se incluyen los genes de riesgo, solo aquellos relacionados con las formas monogénicas de la enfermedad, o sea, los familiares. Un ejemplo de estas formas, es el DYT-PAN2 o PANK-NBIA, que vendría siendo la degeneración por acúmulo de hierro cerebral. Otro ejemplo son las variaciones patogénicas del gen de la glucocerebrosidasa, el GBA, muy mencionado últimamente como factores de riesgo genético en la enfermedad de Parkinson. Es importante, como había dicho, en la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, al tratarse de un factor de riesgo, la GBA, en estas recomendaciones de la Movement Disorder no se incluye dentro del listado de PAR. Como quinta recomendación, previo a la inclusión de un gen en el listado y asignarle un prefijo, es preciso que exista evidencia científica suficiente que avale la relación de causalidad entre el genotipo y el fenotipo. Esta se resume en los siguientes puntos, porque esta quinta recomendación abarca muchas inquietudes. En resumen, ellos en esta quinta recomendación
refieren que debe haber presencia de las variantes en múltiples individuos afectados, no relacionados entre sí, y evidencia para la segregación o asociación estadística de una variante con la enfermedad. Que la variante debe conservarse a través de diferentes especies y los análisis in silico de la variante deberían predecir una alteración de la actividad bioquímica del producto génico. Posteriormente les diré qué es sílico. Y este hecho debería ser apoyado a través de pruebas funcionales en tejido humano, ya sea celular o de los animales, anomalías bioquímicas o histológicas. Cabe destacar, además de todo lo que pueden observar en la diapositiva, para añadir un poco más sobre la actualización de las nomenclaturas del 2022. En la última revisión de la Task Force for Nomenclatura Genetic Movement Disorder, los expertos, debido a las peculiaridades de los trastornos del movimiento de etiología génica, dígase penetrancia incompleta, fenocopias, etcétera, encontraban dificultades para avalar científicamente la asociación entre el genotipo y el fenotipo. Esto es algo que se va a ir repitiendo a lo largo de la exposición, tratar de unificar lo que es el fenotipo con el genotipo. Siguiendo entonces estos puntos previos, así en esta actualización nueva de 2022, se han basado en la clasificación de la United States National Institute of Health, apoyado por un programa que se llama ClinGen, para acreditar la asociación de ciertos genes con fenotipos específicos. De este modo, categorizan o tratan de categorizar la relación genotipo-fenotipo en 6 categorías. Evidencia definitiva, evidencia fuerte, evidencia moderada, evidencia limitada, evidencia no reportada o evidencia contradictoria. De esta forma, en la nueva clasificación, incluyendo solo aquellos genes con evidencia definitiva fuerte, como causativos y por ende asociados a prefijos como el par o el DYT, etc. Entonces, otro punto muy importante que tenemos que tener en cuenta para empezar a ahondar en la genética de la enfermedad de Parkinson son los tipos de variantes genéticas. Para la interpretación de las variantes genéticas en relación a una asociación con determinados fenotipos, se emplea una nomenclatura siguiendo las recomendaciones del American College of Medical Genetics and Genomics y de la Association of Molecular Pathology, que clasifica las variantes de la siguiente forma, como están viendo en la diapositiva. La primera son las variantes benignas y variantes probablemente benignas. Las variantes benignas y variantes probablemente benignas no son más que variantes que no se asocian a la patología y que pueden ser frecuentes en la población y que no deben reportarse este tipo de variantes en los informes genéticos. El otro tipo de variantes son las variantes de significado clínico incierto. Las variantes de significado clínico incierto, en sus siglas en inglés, VUS, o como dicen los norteamericanos, Variant of No Significant, son variantes cuyo papel etiológico en la enfermedad es desconocido y de que no se puede establecer una correlación genotípica-fenotípica. Claro, todo esto siempre ponen primero la palabra genotípica y fenotípica primero que la fenotípica. Yo estoy en desacuerdo en parte con cómo lo nombran, debería ser fenotípica, genotípica, pero bueno, ya eso sería papel de otra exposición sobre recomendaciones de las variantes. Otra variante sería las variantes probablemente patogénicas y variantes patogénicas, que no son más que variantes en las que existe suficiente evidencia clínica en relación a su asociación causal con determinadas enfermedades. Otro punto muy importante dentro del estudio de los trastornos del movimiento, que pienso que es algo mucho que abarca mucho, aproximadamente 2 horas, es el análisis y predicción in silico de la patogenicidad en estudios funcionales. Se preguntará mucho qué es sílico, qué es análisis y predicción in silico. Los genetistas lo conocen muy bien, que es el sílico o predicción o estudios en sílico, es una rama de la biología computacional cuyo objetivo es explorar, experimentar con procesos biológicos por medio de simulaciones hechas en computadora. Eso es lo que significa análisis y predicción en sílico.
Otro punto muy importante que deberíamos tocar en exposiciones a posteriori sería la interpretación de las variantes de significado incierto. ¿Qué hacer ante estos hallazgos? ¿Cuál sería el consejo genético ante estos hallazgos? Entonces, recomiendo en esta parte, en próximas exposiciones, tocar y ahondar un poco más sobre estos dos puntos importantes. Entonces, vamos a ahondar conociendo todo esto, qué son los trastornos del movimiento, cómo es la nomenclatura de los trastornos del movimiento, las variantes que podemos observar. Vamos a ahondar sobre la enfermedad de Parkinson. Como habló el doctor Landires, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que según el Banco de Cerebros del Reino Unido, tiene una serie de criterios, entre esos la más importante es la bradicinesia, seguida de temblor en reposo, de 3 a 4 Hz, inestabilidad postural, trastornos de la marcha, rigidez, que debe comenzar, que tiene ciertos criterios de inclusión, como por ejemplo la simetría que tiene la enfermedad de Parkinson en los pacientes y que por lo general es una enfermedad que se observa en adultos, en edades avanzadas, en mayores de 65 años, pero como vamos a ver en esta exposición, también se puede ver en adultos jóvenes y en personas mucho más jóvenes, incluso hasta en la infancia. La forma, cuando la enfermedad de Parkinson es de forma genética. Siguiendo, eh, ¿por qué? Me hice la pregunta cuando terminé la residencia, ¿por qué es importante investigar la genética de la edad? Bueno, yo misma me autorrespondí. Primero porque investigar la genética de la enfermedad de Parkinson cuando existe un fenotipo que te llame la atención, un fenotipo de Parkinson atípico en pacientes jóvenes, una de las importancias quien tiene es poder dilucidar si dentro de la familia tienen generaciones, primera, segunda, tercera generación o familiares con Parkinson. Es importante investigar la genética de este paciente porque en la familia, ¿quién va a tener mayor riesgo de enfermar? El otro punto de por qué es importante investigar la genética es obtener un mejor tratamiento individualizado para cada paciente con enfermedad de Parkinson según las expectativas de su genes. Yo pienso que son dos puntos muy importantes por qué se investiga la genética en la enfermedad de Parkinson. Aquí pueden observar factores de riesgo genéticos para la enfermedad de Parkinson. Puede decirse que la contribución de la genética en la enfermedad de Parkinson existe a lo largo de una continua investigación. Existe por un lado las variantes de ADN infrecuentes altamente penetrantes, es decir, causales, con gran tamaño de efecto, típicamente asociadas a formas monogénicas, o como también conocemos como formas familiares de la enfermedad de Parkinson. Y por otro lado existen variantes de ADN más comunes que ejercen individualmente un leve aumento de riesgo de la enfermedad a lo largo de la vida y que se identifican con frecuencia en la enfermedad de Parkinson aparentemente esporádica. Las variantes de ADN infrecuentes causantes de enfermedad de Parkinson se identificaron a través de estudios de ligamentos genéticos en grandes familias con enfermedad de Parkinson. Y más recientemente se ha identificado a través de técnicas de secuenciación de nueva generación llamada en inglés Next Generation Sequences o en sus siglas en inglés NGS. Las variantes de ADN más comunes y con menor tamaño de efecto en cambio, se ha identificado en su mayoría utilizando estudios de asociación de genoma completo o llamado GWAS. Y hasta la fecha se ha descrito hasta 90 señales de riesgo independientes. Como pueden observar en el gráfico, no sé si lo pueden ver, tal vez es un poquito borroso. En el gráfico, lo que abajo en la línea de abajo es la frecuencia alélica y la línea vertical vendría siendo el riesgo, lo dividen en bajo riesgo, riesgo medio, riesgo alto y muy alto. El tamaño de los cuadriláteros corresponde aproximadamente a la frecuencia de los alelos de la población. En este caso pueden observar que la que más predomina con un riesgo alto para la enfermedad de Parkinson como factor de riesgo genético sería la parquina, seguida del PIN1.
y, se puede categorizar en el gráfico los colores que simbolizan el modo de herencia: dominante para naranja, recesivo para verde y LOSI de riesgo azul. Como pueden observar, el recesivo, que es de Parkin y PIN, son los que más predominan en la población, teniendo un riesgo alto y muy alto, y y lo que es los LOSI de riesgo, que están en azul, que se pueden observar en la enfermedad de Parkinson de forma muy común. Entonces, en la mayoría de los estudios que se han hecho sobre la enfermedad de Parkinson, como ya todos sabemos, la enfermedad de Parkinson, existe la forma monogénica o familiar y la forma esporádica. Eh, la forma familiar, como pueden ver en este gráfico, los genetistas no me harán mentir, creo que es la forma monogénica o familiar es la que más se expresa dentro de la enfermedad de Parkinson. Si observan en el pastel, en la gráfica de pastel, es la que más es la que, la familiar es la que se expresa entre un 25 y un 30%, y la esporádica en aproximadamente un 60 o 65%, pero existe la asociación genética de la enfermedad de Parkinson, una prevalencia e incidencia familiar, y por tanto, y por ende, se han ido haciendo investigaciones a lo largo de estos últimos años de la asociación de la genética con la enfermedad de Parkinson, a pesar de que la enfermedad de Parkinson es multifactorial. Siguiendo, para ahondar un poquito sobre la enfermedad de Parkinson monogénico familiar, debemos saber que es una forma de enfermedad de Parkinson en la que una sola mutación en un gen es suficiente para justificar el fenotipo. Es un patrón de herencia dominante o recesivo, y es importante tener en cuenta que existen variantes de ADN infrecuentes, como lo había dicho anteriormente, altamente penetrantes relacionados con la enfermedad de Parkinson, y a esto es lo que se le conoce como enfermedad de Parkinson monogénico familiar. La forma de enfermedad de Parkinson en la que una sola mutación en un gen es suficiente para justificar el fenotipo, ya sea con un patrón de herencia dominante o un patrón de herencia recesiva. Sin embargo, los losis monogénicos conocidos permiten explicar solo una parte de lo que es la agregación familiar observada en la enfermedad de Parkinson. El fenotipo clínico, la edad de inicio, la progresión, puede diferir incluso entre aquellos sujetos con la misma variante, incluso dentro de una misma familia. Asimismo, la enfermedad puede no manifestarse en algunos portadores de variantes altamente penetrantes debido al fenómeno de penetración incompleta. Por lo tanto, además de la variante de interés en cuestión, existen otros factores genéticos o ambientales adicionales que juegan un papel sumamente importante en el proceso de la enfermedad. Desde el descubrimiento, cabe destacar, hace 25 años, desde las primeras mutaciones, eso fue en los años 1996, en el gen de la SNCA2 se han descrito variantes infrecuentes en más de 20 genes, más de aproximadamente 20 genes. Como pueden observar en esta clasificación clásica de las formas monogénicas de la enfermedad de Parkinson, pueden observar que hay par del 1 hasta el 23, el año de descubrimiento, el locus y la proteína involucrada. Además, pueden observar en la siguiente tabla las mutaciones causales de la enfermedad de Parkinson, la frecuencia, la herencia, la frecuencia y el nivel de asociación. Es importante también conocer las características clínicas principales de las formas monogénicas más frecuentes. El primer punto, una de las características es que las mutaciones en los genes, o sea, SNCA, LRK2 y BPS35, que son los genes que con mayor prevalencia se pueden observar en los pacientes con enfermedad de Parkinson de tipo genética, causan formas dominantes de la enfermedad de Parkinson. Los pacientes con mutaciones del gen SNCA generalmente desarrollan una enfermedad de Parkinson de inicio temprano, muy temprano, 20, 21 años, con una respuesta inicialmente buena al tratamiento dopaminérgico, posteriormente dejan de tener efecto en la famosa, tenemos los neurólogos, la honeymoon. Sin embargo, suelen progresar de forma acelerada y a menudo desarrollan demencia y deterioro cognitivo. Las mutaciones en el gen LRRK2 son la causa conocida más frecuente de enfermedad de Parkinson autosómica dominante,
y esporádica de inicio tardío. Ya llevamos dos genes que son importantísimos para lo que es el como de riesgo o involucrados en la enfermedad de Parkinson de origen genético. Clínicamente, la enfermedad de Parkinson ligada al gen LRRK2 se caracteriza por un inicio tardío y progresivamente lento en el tiempo. Los pacientes responden favorablemente al tratamiento dopaminérgico a lo largo del transcurso, la evolución de la enfermedad, y la característica que diferencia aquellos individuos con Parkinson que tienen genes de mutaciones en el gen SNCA, a contrario de los LRK2, es que no es, la demencia o el deterioro cognitivo es poco común. No es muy común ver la demencia en estos pacientes. En cuanto a la enfermedad de Parkinson asociada a mutaciones del otro gen, que es el BPS35, excepto por la edad de inicio más temprana, es clínicamente indistinguible de la enfermedad de Parkinson esporádica, o la que conocemos todo el mundo, o los neurólogos. El otro punto, o la otra característica, es que las mutaciones en el gen PRKN, en el PIN1 y DY1 son responsables de formas recesivas de la enfermedad. Ahondando un poquito sobre esta característica, la enfermedad de Parkinson asociada al PRKN suele comenzar entre la tercera, cuarta década de la vida y generalmente progresa lentamente con una excelente respuesta al tratamiento dopaminérgico. Sin embargo, en esta característica de este gen, en algunos de los portadores de mutaciones del PRKN, la enfermedad puede debutar incluso en la infancia, siendo las mutaciones homocigotas en el PRKN la causa más frecuencia de lo que conocemos como enfermedad de Parkinson juvenil de inicio antes de los 21 años. Y el fenotipo clínico de PRKN, el PIN1 y el DY1 es casi indistinguible. Hay que tener buena pericia médica y indagar en lo que es el cuadro clínico para poder detectar. La otra característica es que la enfermedad de Parkinson asociada a mutaciones en el gen de la glucocerebrosidasa o GBA se caracteriza por un fenotipo motor muy similar a la enfermedad de Parkinson idiopática. Los síntomas no motores, en cambio, son más prominentes. Hay una mayor afectación cognitiva, manifestaciones neuropsiquiátricas de mayor gravedad y mayor difusión autonómica. E incluso esta forma, cuando hay una enfermedad de Parkinson con mutación en el gen de la glucocerebrosidasa, es casi indistinguible de lo que es la atrofia multisistémica o otro tipo de parkinsonismo. Siguiendo, debemos también conocer el componente genético de la enfermedad de Parkinson esporádica. Ya hablamos de la enfermedad de Parkinson monogénica. También debemos conocer sobre la enfermedad de Parkinson esporádica. Como pueden ver en la diapositiva, existe resultados de metaanálisis en estudios que se conoce como estudios o metaanálisis GWAS, que han identificado una serie de loci en asociación clínicamente significativa con el riesgo de desarrollar enfermedad de Parkinson. Estos metaanálisis del GWAS llevado a cabo en el año 2019, que incluye tiene una casuística demasiado alta, 37.700 casos de enfermedad de Parkinson, con un control de aproximadamente 1.4 millones de controles, pero solamente de ascendencia europea, ha llegado a identificar hasta 90 posibles factores de riesgo genético asociados a la enfermedad de Parkinson esporádica. Esto lo quise introducir porque esto es un dato muy importante que a posteriori en las conclusiones vamos a desarrollar un poco esto, porque son estudios que nada más se han dado en Europa, en Asia y en Norteamérica. Los resultados de los estudios de metaanálisis del GWAS han sido de gran importancia para conocer lo que es la implicación de la genética en enfermedades complejas como la enfermedad de Parkinson. Además, es importante destacar que muchos de los genes implicados están involucrados en rutas biológicas que contribuyen al riesgo de la misma enfermedad, como por ejemplo la disfunción mitocondrial, que muchos neurólogos conocemos, que fue uno de los primeros procesos que se asociaron a la patogénesis de la enfermedad de Parkinson mediante el análisis de los genes recesivos, dígase de Y1, PIN1 y PRKN. Así, solo las variantes de los genes asociados a la función mitocondrial pueden contribuir al 7% de la heredabilidad general de la enfermedad de Parkinson
y contribuyen a una edad de inicio de la enfermedad mucho más tardía. Entonces, hay que hacerse la pregunta con todo esto, con todos los metaanálisis del GWAS. Hay que hacerse la pregunta, ¿es insuficiente los datos que se realizan con los metaanálisis del GWAS? Bueno, los resultados de estos estudios, sin embargo, siguen siendo insuficientes, a pesar de que tiene una casuística muy alta y tiene una corte bastante amplia. ¿Por qué? Porque para explicar toda la variabilidad genética que subyace en la misma enfermedad y los hallazgos genéticos podrían utilizar solamente el 22% de los casos. Eh, es evidente que el aumento del tamaño muestral, como habíamos dicho, del GWAS permite identificar nuevos loci de susceptibilidad, pero no todas las variantes son detectadas por estas técnicas. Y estas cortes en ocasiones no tienen una cantidad suficiente de datos clínicos, lo cual dificulta su interpretación. Y no debemos olvidar también la contribución de las interacciones entre genes, que es muy importante, de estos con el ambiente y de la heredabilidad de los factores epigenéticos en la susceptibilidad de la enfermedad. Con el estudio de esto, de los metaanálisis del GWAS, ya sea en Europa, ya sea en Asia, ya sea en Norteamérica, en el transcurso de estos últimos años, definitivamente son cosas que tenemos que tocar, tanto los neurólogos como los genetistas, y tratar de dilucidar un poco más sobre el punto de hacer metaanálisis en pacientes latinoamericanos, en pacientes hispánicos, que uno de esos hace aproximadamente 3 años se empezó eh, a incluir dentro de las cortes de la genética en la enfermedad de Parkinson, a los hispanos, para poder tener datos más concluyentes de cómo, de las mutaciones en genes en pacientes que son de latinoamericanos o de descendencia latinoamericana o descendencia hispánica. Porque en casi todo, y no me deja mentir el doctor Iván Landir, en casi toda la mayoría de los artículos, metaanálisis, estudios de corte, se puede observar solamente un 0,5% de, de que los pacientes sean hispanos o latinoamericanos, solo el 0,5%. O sea, existen datos insuficientes sobre mutaciones en genes en pacientes hispanos. Entonces, es muy importante también recomendaciones sobre el estudio genético en la enfermedad de Parkinson. Esto es un punto que quise colocar, ya que los resultados de los estudios de secuenciación masiva aportan cada vez más datos que dan una mayor complejidad a las recomendaciones sobre el estudio genético en los trastornos de movimiento y sobre todo en la enfermedad de Parkinson. Actualmente el tamaño de los paneles multigenéticos de los laboratorios, más que todo comerciales, es muy variable, con paneles que incluyen desde 5 hasta más de 50 genes. Y existen, por lo tanto, la necesidad urgente, a mi parecer, de consensuar qué genes deben incluirse en un panel multigénico de laboratorio comercial para el estudio genético de la enfermedad de Parkinson. Por eso lo quise colocar y tratar de poner un poco esto. Entre las formas monogénicas con patrón de herencia recesiva en la práctica clínica diaria, por lo menos en mi caso, siguen siendo recomendables estudiar las mutaciones en los genes, muy importantísimo para mí, y pienso que son los que más deberíamos estudiar, son los PRKN, DY1 y PIN1. Claro, esto basándonos en estudios y análisis de corte de pacientes que son europeos, asiáticos, judíos askenazí y población norteamericana. Esto debería existir, habíamos dicho anteriormente, deberíamos tener nuestra propia casuística de pacientes con enfermedad de Parkinson de origen genético, para ver qué tipo de genes son los que tienen más factores de riesgo, están mutados en la población, por lo menos panameña. El estudio genético es especialmente útil en las formas de enfermedad de Parkinson de inicio juvenil. Eso no hay discusión, independientemente de la presencia de antecedentes familiares o no. En estos casos, el estudio podría simplificar el proceso diagnóstico del paciente en la elección de tratamiento y en una futura planificación familiar. Es por eso que una de las preguntas que hice al principio es: ¿por qué es importante el estudio de la genética en los trastornos del movimiento en la enfermedad de Parkinson? En la enfermedad de Parkinson juvenil con características atípicas, sin antecedentes familiares,
y en la enfermedad de Parkinson de inicio tardía con una fuerte historia familiar, también estaría justificado realizar estudios genéticos. La mayoría de los pacientes, en especial en los pacientes de enfermedad de Parkinson de inicio, también están de acuerdo con el estudio genético como una forma de entender, o por lo menos entender mejor lo que es su enfermedad y tomar decisiones en base a estos resultados. Entonces, seguimos. Eh, el estudio de la genética y la enfermedad de Parkinson se ha vuelto recomendaciones de todas las sociedades. Una de esas es la European Federation Neurological Society, que da también su recomendación. En 2009, esta federación recomendaba el estudio de mutación en el gen LRK2 en los pacientes europeos con una enfermedad de Parkinson familiar con patrón de herencia dominante, en especial la búsqueda de la mutación en G2019S en casos familiares, pero también en casos esporádicos, en poblaciones específicas, como los judíos askenazis o población del norte de África, con una evidencia a nivel B, y también recomendaba el análisis de mutaciones en los genes RKN, TIN1 y DY1 en pacientes con enfermedad de Parkinson de inicio muy precoz, antes de los 30 años, con un patrón de herencia recesiva, con un nivel de evidencia B. El otro punto de recomendación, ya después en el 2013, esta federación publicó la guía que aconsejaba realizar el estudio genético para mutaciones específicas de forma individualizada. Esto teniendo en cuenta dos aspectos muy fundamentales. Ellos recomiendan, que son los antecedentes familiares y la edad de inicio. Aquí pueden observar de las recomendaciones de la Sociedad de Trastorno de Movimiento o Movement Disorder Society, que también recomiendan o proponen sobre los parkinsonismos hereditarios más frecuentes. Ahí pueden observar la nueva designación, la herencia y el locus, el símbolo del parkinsonismo. Ellos lo dividen en parkinsonismo clásico y parkinsonismo de inicio precoz. Como había expresado en diapositivas anteriores sobre las recomendaciones de la nomenclatura de la Movement Disorder Society, además analizó las condiciones necesarias para garantizar lo que es la evidencia imprescindible para asociar una alteración génica a una enfermedad determinada. En estas recomendaciones se puntualizaron varios cambios con respecto a la clasificación clásica de 21 genes y locus asignado al acrónimo PARK o PAR, en los casos previamente denominados como PAR 3, el PAR 5, PAR 11, PAR 13, si no me equivoco, PAR 18, PAR 21, se consideró que la relación no estaba confirmada. Además, las tres entidades previamente conocidas como el PAR 10, PAR 12 y PAR 16 pasaron a categoría de factor de riesgo, y el PAR 1 y el PAR 4, que hacen referencia al gen de la SNCA, se unificaron en uno solo. También debemos conocer el sustrato de las recomendaciones hasta ahora dadas por estas dos entidades, estas dos sociedades, es que en cuanto a las recomendaciones de la Sociedad de Trastorno de Movimiento sobre la posibilidad de identificar mutaciones, tienen en cuenta principalmente cuatro factores que hemos estado dando en el transcurso de la exposición. Uno son la edad de inicio. Dos, el componente familiar o esporádico. Tres, el patrón de herencia y la pertenencia en o poblaciones especiales como los judíos askenazis. De esta manera, en los pacientes con enfermedad de Parkinson de inicio precoz, considerándose así los que han empezado con síntomas antes de los 40 años. Cuanto más temprano es el inicio de la enfermedad, más probable es la existencia de una causa genética. Mayor aún si existen casos familiares dentro de los antecedentes familiares del individuo. En estos casos, las mutaciones más frecuentemente encontradas son los genes recesivos, en primer lugar el PRKN y como segunda opción el TIN1 y DY1. En los pacientes con edad de inicio mayor de 45, como ven en la diapositiva, en el segundo recuadro, si hay antecedentes familiares con un patrón de herencia dominante, es aconsejable realizar estudios de mutaciones conocidas como patógenas principalmente en el gen LRK2,
en especial mutación en el G2019S en poblaciones árabes del norte de África y judíos askenazis, y la mutación R1441G en población vasca española. Las mutaciones en el gen SNCA son menos frecuentes, por lo que debe valorarse su estudio tras haber descartado por lo menos mutaciones en el RRK2 en familias con individuos afectados en varias generaciones. El otro punto importante es aquellos pacientes que inician la enfermedad mayor de 45 años, pero que no tienen antecedentes familiares. Y estaría justificado estudiar las mutaciones en el gen G2019S y el R1441G en poblaciones concretas por su alta prevalencia en estos pacientes o en estos tipos de poblaciones como los de las poblaciones árabes del norte de África y los judíos askenazis. Además de eso, también tenemos que tomar en cuenta lo que es las recomendaciones que da la Sociedad Española de Neurología. Ellos lo simplifican en un algoritmo y este algoritmo me gusta bastante porque ellos tratan de simplificar para nosotros los neurólogos clínicos el estudio genético en la enfermedad de Parkinson. Al principio del algoritmo se recomienda realizar estudios genéticos tanto en la enfermedad de Parkinson de inicio juvenil menor de 21 años como en la enfermedad de Parkinson precoz de edad de inicio entre los 21 hasta los 45 años, independientemente de la presencia de antecedentes familiares. En el primer nivel, con una evidencia B, se debe estudiar el gen PRKM. En el segundo nivel, el PIN1 y DY1, con una evidencia nivel B. En el tercer nivel, solo en caso de enfermedad de Parkinson de inicio juvenil, si no se han detectado mutaciones en los genes antes mencionados, RKN, PIN1 y DY1, se debe solicitar el genotipado de los genes ATPSA2, PLA12G6 y el FBX07. El cuarto nivel, que sería el último, cuando ya se ha hecho el mapeo de todos esos genes que son los que más se observan en este tipo de población, ya el último nivel sería el panel multigenético, el WES, el llamado WES, o es decir, también como también lo conocemos, el exoma completo. En el tercer recuadro, los pacientes con enfermedad de Parkinson de inicio tardío, es decir, aquellos que la enfermedad empieza, que empiezan aproximadamente después de los 45 años, con antecedentes familiares, con un patrón de herencia dominante de primer nivel, se recomienda realizar el estudio de las mutaciones reconocidas como patógenas, como es el gen LRK2. En población general debe realizarse el estudio de la mutación del gen G2019S, mientras que en la población de ascendencia vasca se debe considerar el estudio de la mutación del gen R1441G con una evidencia nivel B. El segundo nivel, en estos casos mayores de 45 años, la mutación en el gen SNCA son menos frecuentes, por lo que se debe valorarse su estudio tras haber descartado mutaciones en el gen LRK2 en familias con individuos afectados por lo menos en varias generaciones. El tercer nivel, en estos casos, ya el tercer nivel sería ya el exoma completo o el panel multigénico o el WES, que es sinónimo de los tres. En judíos askenazis y en población del norte de África sin antecedentes familiares, que también lo involucra la Sociedad Neurológica de España, también podría ser justificado estudiar las mutaciones en los genes antes mencionados, el G2019S y el R1441G, dada su alta prevalencia en esta población. O sea, son poblaciones muy específicas. No existen directrices claras en cuanto a lo que es el estudio genético en otros parkinsonismos, por lo que no sería aconsejable hasta el día de hoy ampliar el estudio, salvo en fenotipos complejos, por lo menos atípicos dentro de lo atípico. Y cuando existe historia familiar de parkinsonismo, demencia u otra enfermedad de neurodegenerativa, en este caso podría plantearse realizar, como vi por ahí
en el chat del doctor Landírez el exoma completo. Otros parkinsonismos. Es importante la contribución de la genética a otros parkinsonismos. Aquí yo coloqué los tres más importantes, a mi parecer, que es la parálisis supranuclear progresiva, que a pesar de ser reconocida como una enfermedad o un síndrome esporádico, muchos datos sugieren que la genética juega un papel en la susceptibilidad de la enfermedad y que las mutaciones de ciertos genes podrían conducir a su desarrollo y se han descrito incluso formas familiares de parálisis supranuclear progresiva, que es un tipo de parkinsonismo, que no es más que, como lo dice sus palabras, parálisis supranuclear progresiva, una enfermedad progresiva que aparece en mayores de 60 años, que hay parálisis de la mirada vertical, hay caídas, trastornos de la marcha y tiene una duración, una morbimortalidad muy alta, entre los 6 a 8 años de supervivencia. Se han descrito, como había dicho, formas familiares con un patrón de herencia autosómica dominante y que en los últimos años los metaanálisis de GWAS en grandes cortes han identificado varios locis significativamente asociados con la PSP. Uno de esos es el MAP, el MAPT, como pueden observar en la diapositiva. Parece ser el locus de riesgo con mayor tamaño de efecto en estos metaanálisis del GWAS en cuanto a la parálisis supranuclear progresiva. La frecuencia de los casos de PSP portadores de mutaciones en MAPT o MAP es variable con un rango que oscila entre 0,6 a un 15%. En total se han descrito en estos metaanálisis en cuanto a la PSP 15 mutaciones del gen MAPT-MAC en casos que se presentan como una parálisis supranuclear progresiva. Porque lo que pasa con el fenotipo de la parálisis supranuclear progresiva en estos cortes de metaanálisis, a pesar de que es una enfermedad rara, hacen metaanálisis con el IWA, observan que la presencia, que hay una mutación en el gen MAPT, pero que además de esto son pacientes que es post-mortem o después de la mesa o en la mesa de Morgani, donde pueden, ponen en definitiva o concluyen que es una parálisis supranuclear progresiva. Porque estas tres parkinsonismos, los criterios diagnósticos se clasifican en probable, posible y definitivo, y el definitivo solamente para estudiar en estos metaanálisis en la mesa de Morgani. La edad media de inicio en PSP asociadas a mutaciones en el MAPT es aproximadamente 44, 45 años, con una media de 44,8 años. Es decir, que cuando sabemos que en la PSP normalmente conocida es después de los 60 años, pero cuando se asocia el gen a estos pacientes, MAPT, los hace predispuestos a que la enfermedad pueda aparecer mucho antes de lo que normalmente conocemos. Por otro lado, la mayoría de los casos de PSP asociados a mutaciones en el gen MAP tienen historia familiar de parkinsonismo, demencia u otra enfermedad neurodegenerativa, lo que apoya la agregación familiar en la PSP. Este fenómeno indica la importancia de excluir mutaciones MAP cuando existe tal historia familiar. Otro parkinsonismo muy importante, a pesar de que es muy raro, es la degeneración córtico-basal, que es una enfermedad neurodegenerativa considerada hasta entonces esporádica, diagnosticada en la mayoría de los casos después del estudio neuropatológico, como habían mencionado en la mesa de Morgani, y que tiene una muy baja prevalencia, lo que al tener una baja prevalencia dificulta lo que es el estudio de los factores de riesgo genético, debido a que en la serie de cortes de la degeneración córtico-basal, buscando los genes involucrados a estos pacientes, el tamaño muestral es muy pequeño. Encontré un metaanálisis del GWAS llevado a cabo en el 2015 que incluía solamente 152 muestras de pacientes con degeneración córtico-basal confirmada solamente en la mesa de Morgani, es decir, por autopsia, cuyos controles fueron 3.311 controles y asociaciones significativas con el gen MAPT, con el INC KIF13B1, que ese gen es
es un ARN largo no codificante. También observaron, eh, también observaron mutación en el SOS1. El tamaño de la muestra de este GWAS de la degeneración corticobasal buscando mutaciones en genes que incluía exclusivamente pacientes de ascendencia europea. Volvemos a que todos estos estudios solamente de Europa, Asia y Norteamérica hace que estos resultados no sean tan significativos. Lo mismo pienso yo y que requieren más investigación. Por otro lado, también encontré un metaanálisis en el 2017 que demostró que había una existencia o una conexión genética entre la PSP y la demencia frontotemporal, que es un tipo de demencia neurodegenerativa progresiva, y la degeneración corticobasal. Este estudio pudo identificar varias variantes en el MOBP, replicando resultados de estudios previos. Además, este estudio también identificó una serie de asociaciones novedosas que incluían variantes en los genes CXCR4, EGFR y, si no mal recuerdo, el GLDC. Estas asociaciones genéticas se encontraron solo entre la degeneración corticobasal y la primera con que hablamos, que es la parálisis supranuclear progresiva, mientras que la única superposición encontrada entre la degeneración corticobasal y la demencia frontotemporal fueron las variantes del halotipo MAPT o MAP en estos casos. Por último, los resultados de un estudio más reciente han asociado expansiones de repetición intermedias en genes como el C9 o R7 con la degeneración corticobasal. El otro punto es la atrofia muscular. También es un tipo de parkinsonismo que hasta el día de hoy se había considerado como forma esporádica. Sin embargo, muchos estudios han asociado la enfermedad con varios factores genéticos. Se han descrito formas familiares en la atrofia multisistémica con un patrón de herencia variable en los diferentes estudios, dado que la atrofia multisistémica se considera una alfa-sinucleinopatía. Se ha prestado especial atención en la atrofia multisistémica, al ser una alfa-sinucleinopatía, al gen SNCA. Sin embargo, su causalidad en la atrofia multisistémica no está muy bien dilucidada, y esto principalmente porque el tamaño muestral es muy pequeño porque es una enfermedad muy rara. Se ha identificado varias variantes en el gen SNCA que se asocian significativamente con un mayor riesgo genético de tener atrofia multisistémica y sobre todo en población caucásica. No tenemos datos concluyentes en población con descendencia africana o con descendencia hispana. Sin embargo, estos resultados no se han llegado a replicar en el estudio llevado a cabo en población asiática, lo cual sugiere que estas variantes podrían incrementar el riesgo de AMS solo en sujetos de ascendencia europea. Por otro lado, hay una variante común, que es el V393A, en la coenzima Q2 que se conoce como la polipereniltransferasa, que se ha asociado con la atrofia multisistémica en la población de Asia Oriental, sin replicarse su resultado en un GWAS en un corte europeo y Norteamérica, lo que sugiere que esta variante última mencionada, solo aumentaría el riesgo de desarrollar atrofia multisistémica en poblaciones de Asia Oriental. Ciertas variantes de GBA o mutación en el gen de la glucocerebrosidasa se han asociado previamente con la susceptibilidad a las sinucleinopatías, como es la atrofia multisistémica. El riesgo está bien establecido en la enfermedad del cuerpo de Lewy en cuanto a lo que es la mutación en el gen de la glucocerebrosidasa, pero no está bien confirmada en la atrofia multisistémica. Cabe destacar que hubo una corte combinada en Japón, en Europa, en América del Norte, o sea, los continentes, que se objetivó una frecuencia de portadores de variantes del gen de la glucocerebrosidasa de alrededor de 1.75%. Curiosamente, en este estudio, las variantes de GBA, o sea, del gen de la glucocerebrosidasa, se asociaron de una manera más significativa a un subtipo de atrofia multisistémica, que es la cerebelosa.
Otro estudio que pude encontrar, porque hay muy pocos estudios sobre la genética de la atrofia multisistémica, era un estudio que contaba con 118 casos de atrofia multisistémica, superado la casuística, de origen británico, o sea, europeo, claro, confirmados neuropatológicamente en la mesa de Morgani, que no mostró asociación con las mutaciones ni de la glucocerebrosidasa en la atrofia multisistémica. Entonces, para concluir, creo que tanto la diapositiva 23 como la diapositiva 21 anteriormente, donde podemos observar los parkinsonismos, los genes que se involucran en la enfermedad de Parkinson, que mayormente se ven, los genes que se ven más involucrados en estos tipos de parkinsonismo, como es la PCP, la degeneración corticoide, la atrofia multisistémica, son pocos y son los que deberían ser involucrados en el mapeo cromosómico, el mapeo de genes de estos pacientes con enfermedad de Parkinson. Como conclusión, creo que es importante cuestionarse lo que es el valor de un estudio genético en nuestra práctica clínica diaria. Creo que eso lo he introducido en mi clínica de trastorno de movimiento, y el doctor Landire no me dejará mentir que cuando tengo pacientes que sospecho alta probabilidad que exista mutación genética en estos pacientes con enfermedad de Parkinson, o sea, en pacientes jóvenes, inmediatamente una dentro de la, de lo que lleva a la enfermedad de Parkinson es incluir al genetista para la valoración del caso. En un futuro podría ser de gran relevancia saber el estatus genético del individuo, ya sea paciente o familiar asintomático, para valorar si es susceptible de una terapia precoz que pueda modificar el curso de la enfermedad. Claro, esto depende si el paciente lo quiere, porque muchas personas no quieren saber si van a ser portadores de la enfermedad o no lo va a hacer. Eso ya es consideración propia del paciente. Pero definitivamente, creo que el estudio de la genética en la enfermedad de Parkinson, los trastornos de movimiento, en otras patologías neurológicas como es la atelexia, es muy importante porque nos da una vía expedita a los investigadores para nuevas terapias, incluso hasta terapias precoces, para que el individuo ya sepa que tiene la enfermedad, que no ha llegado, que está en etapas preclínicas, y poder obtener un tratamiento precoz, y pueda hacer todos estos IWAS, todos estos metaanálisis, todos estos estudios de corte, y tener los genes identificados comúnmente y tratar de buscar una terapia génica específica o tratamientos específicos individualizados para cada individuo. Otra conclusión a la que llegamos es que la identificación de una mutación asociada a la enfermedad de Parkinson en las formas de inicio temprano tienen impacto en la reducción de la incertidumbre diagnóstica, y que el estudio genético en la enfermedad de Parkinson a día de hoy no se debe recomendar en todos los casos. Definitivamente estamos totalmente de acuerdo que eso es, creo que todos aquí, hasta ahora, hasta el momento, creo que es una pauta muy importante esclarecer que no todos los pacientes los vamos a mandar a genética. Eso está establecido y es recomendaciones de las diferentes sociedades, y siempre debe ofrecerse en el marco de un adecuado consejo genético, con un consentimiento informado, con todas las garantías de privacidad, y realizado por un equipo profesional que incluye asesoramiento tanto antes como después del estudio genético. Entonces, aquí tenemos toda la bibliografía. Después, posteriormente, puedo pasársela para que ahunden más sobre la genética en los trastornos del movimiento y de la enfermedad de Parkinson. Y eso sería todo. Le agradezco la escucha a todos en esta noche, por tener un poquito de tiempo sobre la genética en la enfermedad de Parkinson, que definitivamente es muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Excelente presentación. De verdad que un tema muy interesante. Abrimos un pequeño espacio de preguntas o comentarios. Pueden abrir el micrófono o levantar la manito y le damos el acceso, o pueden hacerlo llegar a través del chat. Aquí hay 7 preguntas. Buenas noches. Definitivamente, como dijo el doctor Landírez, se recomienda el exoma completo. Definitivamente estoy totalmente de acuerdo sobre que se recomienda ya desde un inicio, pero como han visto todas las sociedades,
la Sociedad de Trastorno de Movimiento, la Sociedad Neurológica de España, la Sociedad incluso de Estados Unidos recomienda tener varios escalonadamente, ir escalonando los diferentes genes, pero definitivamente creo que para tratar de no llegar hasta ir dilucidando poco a poco qué gen está comprometido, definitivamente lo mejor o la mayor recomendación debería ser desde el primer nivel de evidencia el exoma completo. Doctora, queremos agradecerle por la excelente presentación y esa revisión de calidad en cuanto a la neurogenética de la enfermedad de Parkinson. Definitivamente que es un tema muy importante para nosotros. Tenemos pacientes en común con que estamos estudiándole causas genéticas de enfermedad de Parkinson y en realidad pues la enfermedad de Parkinson es un problema que no está estudiado en nuestro país, ¿no? Y como usted muy bien ha dicho, la mayoría de los estudios han sido en población norteamericana, europea y algunos asiáticos, y muchas veces también solamente en población blanca. Entonces esto limita muchísimo el conocimiento de las variantes que pueden causar la enfermedad de Parkinson en nuestro medio. Por eso es muy importante que se puedan hacer estudios genéticos donde se pueda considerar, por ejemplo, en nuestro país, por ejemplo, consideraría yo un análisis de exoma completo desde el inicio que incluya todos los Desde el genes inicio. y que permita hacer un análisis bioinformático exhaustivo, porque muchas de estas variantes son variantes no conocidas, que por primera vez nosotros estamos descubriendo en nuestro medio. Y como ya usted dijo desde el principio, pues es sumamente interesante que hasta el 20% de los casos de enfermedad de Parkinson tienen eh, Base o monogénica. son monogénicos, es Ujú. decir, si tiene la variante genética, la posibilidad de que se le desarrolle la enfermedad es pues altísimamente penetrante y la posibilidad de que esté ahí es más que clara, ¿no? Entonces, doctora, yo quiero hacer una pregunta. Eh, Algo que me dejó muy intrigado sobre su presentación y que yo estaba pensando acá sobre ese tema en particular es cuando se considera que las causas, que hay diferencias en cuanto a las causas de toxicidad versus las causas genéticas, por ejemplo, Ujú. eh, a nivel patológico, en cuanto a anatomía patológica, ¿usted se conoce si se han encontrado diferencias en cuanto al análisis histológico de anatomía patológica cuando se trata de causas tóxicas? Tóxicas. Lo que más se ha encontrado en la patología de estos pacientes, lo que la evidencia correlaciona sobre en las autopsias, solamente han dilucidado en cuanto a tóxicos el MPP, es lo único. Un tipo de insecticida que se ve en los cerebros de los pacientes con enfermedad de Parkinson idiopática en la mesa de Morgan. Pero no existen estudios actualmente. Precisamente creo que es un punto muy importante a tocar porque verdaderamente me llama mucho la atención que casi el 60% de mis pacientes tienen antecedentes de haber fumigado, de tener cultivos, de no haberse cuidado y lastimosamente en Panamá no hay estudios sobre eh, la asociación de tóxicos en los pacientes con enfermedad de Parkinson en la autopsia ni a nivel internacional, o por lo menos latinoamericano, no existe tampoco esta asociación, no existen artículos o metaanálisis de esta asociación de toxicidad en la enfermedad de Parkinson, más que todo porque la forma de cultivar, de por ejemplo, de Europa, de Estados Unidos, es con bastante protección, cosa que no se cumple con los agricultores aquí en Panamá, que fumigan sin los medios adecuados para la fumigación
y verdaderamente es una pregunta que es bien interesante porque lastimosamente no existe estudios ni tanto a nivel de Latinoamérica, menos en Panamá, ni tampoco a nivel internacional. Doctora, yo creo que en cuanto al tema de las causas de Parkinson, yo creo que nosotros podríamos crear un grupo de estudio con los neurólogos y genetistas y empezar a estudiarlos. Nosotros en el Instituto de Ciencias Médicas, pues ya hemos empezado a estudiar algunos casos y hemos encontrado algunas variantes para Parkinson. Sobre todo cuando se cumplen las, los criterios para las recomendaciones para hacer estudio genético. Existe una alta posibilidad de encontrar variantes y inclusive en nuestro medio podría ser variantes que no han sido descritas, que son variantes propias, variantes genéticas propias de nuestros pacientes panameños que no están en las bases de datos internacionales. Entonces, por eso se requiere un análisis bioinformático exhaustivo para poder buscar esos pacientes. Y yo creo que deberíamos empezar entre neurólogos y genetistas a nivel nacional a crear ese tipo de colaboración, de consorcio para ir viendo los pacientes en conjunto. Estas reuniones son muy importantes porque nos Así permite mismo. conocernos y ir creando un grupo para estudiar los pacientes. Así. Y desde el punto de vista de la toxicidad sería muy importante que en algún momento también podamos empezar a estudiarlo a través de un estudio de investigación para tratar por ejemplo, estudiar las causas del Parkinson en general, ¿no? Tanto las causas genéticas como las causas tóxicas. Exacto. Eh, Hay métodos de laboratorio, métodos genéticos que permiten ver el efecto de los tóxicos sobre los cromosomas, por ejemplo, Excelente. que nosotros hemos estado trabajando en el Instituto de Ciencias Médicas, que se llaman micronúcleos y que tiene que ver con toxicología genética. Tal vez eso podría Excelente. ayudar a dilucidar un poco